marco conceptual recoge los principios contables que deben regir el registro de las operaciones y la presentación de la información contable. Son los que figuran en esta transparencia, y yo quería destacar un aspecto que es formal, pero que desde mi punto de vista es muy importante, y es que hemos hecho un esfuerzo para sistematizar la presentación de estos principios contables, que no es por hacer una crítica, pero en el plan del 94 figuraban todos mezclados. Es decir, en España tenemos un sistema informático, por supuesto el sistema teórico, en esa misma línea va, de contabilidad pública, donde figuran integrados totalmente dos sistemas de registro de las operaciones, que es el de contabilidad económico-financiera y el presupuestario. Pero su criterio no es el mismo. Y claro, ahí ya empezamos con problemas. El criterio que utilizamos para el sistema económico-patrimonial desde el principio, desde que empezamos con la reforma de la contabilidad, es de vengo puro. Pero, sin embargo, el criterio presupuestario no es de vengo. Es más un caja modificado, porque hablamos de reconocimiento de obligaciones y reconocimiento de derechos. Entonces, esos dos sistemas figuran, por supuesto, en la contabilidad pública y figuraban también en la definición de los distintos principios. Entonces, en el plan del 94 no se distinguían cuáles eran presupuestarios, cuáles económico-patrimoniales, y sí nos había pasado que en algún caso, algún experto o algún interesado en la contabilidad nos había comentado que no quedaba muy claro. Bueno, pues lo que hemos hecho, ya digo que es un aspecto formal, pero desde mi punto de vista importante, es que hemos clasificado por una parte los principios de carácter económico-patrimonial, que serían gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa, y por otra parte hemos separado los que son de carácter totalmente presupuestario, como son el principio de imputación presupuestaria y de desafectación, que lógicamente son principios que no figuran en el plan de empresas, porque si algo diferencia la contabilidad pública con respecto a la contabilidad de empresas, es todo el tratamiento y todas las operaciones que se refieren a la ejecución del presupuesto y, por tanto, también los principios que hay que aplicar, principios específicos del presupuesto que hay que aplicar a esta parte de la contabilidad pública, que es el presupuesto. Igual que ocurre en contabilidad de empresas, en el nuevo plan, hay algunos principios que figuraban en el antiguo plan que desaparecen, pero no significa que desaparezcan del marco conceptual, sino que van a estar en otros apartados del marco conceptual. Es decir, pierden la categoría de principios, digamos, en cuanto a relevancia e importancia, pero siguen figurando en esta parte del plano, como son el principio de registro, el principio de correlación de ingresos y gastos, o el criterio del precio de adquisición, que pierde la categoría de principio y pasa a ser un criterio de valoración en el sexto apartado de este marco conceptual. Bien. El cuarto apartado del marco conceptual de la contabilidad pública introduce unas definiciones de los distintos elementos que componen las cuentas anuales de las entidades públicas. Entonces, bueno, pues igual que ocurre en el plan de empresas del 2007, se incluyen las definiciones de los elementos relacionados con el patrimonio y por tanto, que figuran en el balance de la entidad, como son los activos, pasivos, patrimonio neto, los que están relacionados con el resultado económico y con el estado de cambios en el patrimonio neto, como son los ingresos y gastos, y además, como en el caso de la contabilidad pública tenemos un estado y tenemos, como decía antes, un sistema de registro presupuestario, definimos también el concepto de gasto presupuestario e ingreso presupuestario y también añadimos la definición de cobros y pagos que van a figurar en el estado de flujos de efectivo. Yo quería, simplemente, en cuanto a las definiciones, no me voy a detener tampoco en el contenido de cada una de ellas, pero sí quería resaltar, porque es trascendente, la definición de activos, que no puede ser la misma, no es la misma que la que figura en el plan de empresas y también en las normas internacionales de las empresas. Hemos tomado la que se asemejaba más, lógicamente, a las administraciones públicas, que es el de las IPSAS. Entonces, los activos, contemplamos dos tipos de elementos dentro de los activos. Los que son portadores de rendimientos económicos, que son los habituales, los normales en el ámbito de las empresas, es decir, aquellos que generan flujos de caja, flujos de efectivo, pues para recuperar la inversión al menos.
y aquellos otros que son portadores de potencial de servicio, que en este caso no generan esos rendimientos económicos y lo que van a generar pues, son beneficios más de tipo social, de tipo para la colectividad, pero que están justificados porque también permite que la entidad pública pueda desarrollar su actividad prestadora de servicios y de bienes. Entonces, bueno, en el ámbito de las entidades públicas, precisamente los más normales, los más habituales son estos segundos, los que van destinados a potencial de servicio. Bien. Quinto apartado del marco conceptual incluye los criterios de reconocimiento contable de los distintos elementos de las cuentas anuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de los activos, pues los requisitos que se exigen es que exista probabilidad en cuanto a la obtención de rendimientos o potencial de servicio, como hemos explicado en la transparencia anterior, y además que se puedan valorar con fiabilidad. Y en el de los pasivos, lo mismo. Criterio de probabilidad en cuanto que la entidad tenga que desprenderse de recursos, incorpore rendimientos o potencial de servicio y que se puedan determinar con fiabilidad. Aunque no lo pongo aquí en la transparencia, también están incluidos los criterios de reconocimiento de los gastos e ingresos presupuestarios. Y ahí el criterio, claro, es distinto. Ahí el criterio fundamental es que esté dictado, es un criterio más relacionado con la legalidad. Y es que tiene que estar dictado el correspondiente acto de reconocimiento de la obligación o de reconocimiento del derecho. Y luego, para lo que es para el funcionamiento del sistema informático contable, que sea un procedimiento operativo, establecemos también una regla, que es la habitual que seguimos todas las administraciones públicas españolas en los sistemas informáticos, y es que durante el año las operaciones se pueden ir registrando a medida que se produce, digamos, la gestión presupuestaria. Es decir, partimos de la imputación presupuestaria para hacer también la imputación económico-patrimonial. Y, en ese caso, si se sigue ese procedimiento, a 31 de diciembre se deberá determinar si hay operaciones que todavía no deben imputarse presupuestariamente, pero sin embargo sí desde el punto de vista de devengo económico-patrimonial. Entonces, a 31 de diciembre se deberán hacer los ajustes para que en balance y cuenta de resultados figuren esas operaciones. Bien. Y ya como último apartado del marco conceptual de la contabilidad pública, tenemos los criterios de valoración. Aquí, junto con los criterios tradicionales que siempre hemos seguido en la contabilidad pública española, como es el precio de adquisición y coste de producción, hasta el punto de que estábamos hablando de un principio contable, ¿no? Que no se podía no cumplir, pues se contemplan otros criterios, igual que en el plan de empresas, pues que son ciertamente novedosos, como es el valor razonable, el valor en uso, el coste amortizado, en la valoración de activos y pasivos financieros, y bueno, pues que suponen cierta novedad. Entonces, el mecanismo del marco conceptual, igual que en el plan de empresas, es que aquí simplemente se enuncia, se describe la definición de cada uno de los criterios de valoración, y luego ya en la segunda parte del plan, que nos da ya las normas concretas, contables, para cada uno de los elementos patrimoniales, ya nos va diciendo cuál de estos criterios de valoración hay que aplicar para cada una de las operaciones en concreto. Bien. Como lógicamente mi intervención tiene que ser corta, porque no tenía mucho tiempo, pues voy simplemente a extractar algunas de las novedades, evidentemente hay muchísimas, pero algunas de las novedades que me ha parecido que se podían resaltar desde el punto de vista de la contabilidad pública y que por tanto no figuraban en el ámbito de la contabilidad de empresas. Por ejemplo, se va a producir un cambio muy importante en el tratamiento contable en el registro contable de las infraestructuras, inversiones militares especializadas y en el patrimonio histórico. Tal como lo tenemos actualmente regulado en el plan de 1994, este tipo de bienes solamente figuran en contabilidad en balance cuando se están, digamos, elaborando, cuando se están construyendo, y en el momento que entran en funcionamiento se dan de baja, no figuran en balance. Evidentemente tenemos un inventario y tenemos un control de todos estos bienes, pero la norma contable del 94, que veía el concepto de inmovilizado desde el punto de vista de que se utilizase para la propia actividad de la entidad, entendía que aquellos bienes que se entregaban a la colectividad no cumplían ese requisito y por eso no se figuraban, no continuaban en el antiguo. En el nuevo plan, de acuerdo con el criterio de las normas internacionales, de las IPSAS, pues damos el paso a que las infraestructuras